Trámites de orden municipal y organismos empresariales en México. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para motivar la reflexión. ¿Alguna vez han pensado en tener su propio negocio? Puede que sea algo pequeño, una tiendita, una estética, un puesto de tacos, una papelería, lo que sea. Bien, les pregunto algo más. ¿Saben qué necesitan para hacerlo de manera legal? ¿Para que nadie llegue a cerrarles o multarlos? Me imagino que no. Pero no se preocupen, que de eso es exactamente de lo que vamos a hablar. El tema de nuestro video es los trámites del orden municipal necesarios para abrir un negocio en México y el papel de las cámaras empresariales como apoyo a los emprendedores. Puede sonar complicado, pero al terminar van a entender perfectamente y lo van a recordar porque se va a conectar con su vida diaria. Para entrar en materia, lo primero que necesito que tengan claro es cómo está organizado el gobierno en México. Porque cuando alguien quiere abrir un negocio, no basta con hablar con una sola autoridad. En México, el gobierno funciona en 3 niveles, o como se les llama técnicamente, 3 órdenes de gobierno. El primero es el gobierno federal, que es el que dirige todo el país desde la Ciudad de México. El presidente, el Congreso, los ministerios nacionales. El segundo es el gobierno estatal, que administra cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México. Y el tercero, y el que más nos interesa, es el gobierno municipal, que es el más cercano a nosotros, el que administra nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra comunidad, es decir, el ayuntamiento. Cuando alguien quiere abrir un negocio, debe cumplir con requisitos ante los 3 niveles. Y el trámite ante el municipio es el último paso en ese proceso. Pero es sumamente importante porque es la autorización final que permite que el negocio abra sus puertas físicamente en una comunidad. Ahora bien, vamos al corazón del tema. ¿Qué se necesita exactamente para abrir un negocio a nivel municipal? El trámite principal que debe realizarse ante el municipio se llama licencia de funcionamiento, aunque en muchos lugares también se le conoce como aviso de apertura. Piénselo de esta manera. Así como para manejar un automóvil necesitan una licencia de conducir que demuestra que saben manejar y que tienen permiso para hacerlo, un negocio necesita una licencia de funcionamiento que demuestra que tiene permiso para operar dentro del municipio. Sin esa licencia, el negocio existe de manera irregular y eso trae consecuencias. ¿Qué documentos se necesita para tramitar esa licencia? Vamos a verlos uno por uno. El primero es la identificación del contribuyente. Simplemente se trata de presentar un documento oficial que identifica a la persona responsable del negocio. Puede ser la credencial del INE, el pasaporte u otro documento equivalente. Nada complicado hasta aquí, ¿cierto? El segundo es el Registro Federal de Contribuyentes, que muchos conocen como el RFC. Este es un número único que le asigna el gobierno federal a través del SAT
a toda persona que realiza actividades económicas en México. Si van a vender algo, a prestar un servicio, a generar ingresos, necesitan un RFC. Es como su identidad ante el sistema fiscal del país. El tercero es el acta de nacimiento o el acta constitutiva, dependiendo del tipo de negocio. Aquí hay un concepto importante que quiero que entiendan bien, porque les va a aparecer muchas veces en su vida. La diferencia entre persona física y persona moral. Una persona física es simplemente un ser humano, como ustedes o como yo. Si yo decido poner una tienda de abarrotes a mi nombre como individuo, soy una persona física. En ese caso, presento mi acta de nacimiento. Una persona moral, en cambio, es una empresa formalmente constituida, una sociedad, una compañía, una organización con nombre propio y existencia legal. Si varias personas se juntan y forman una empresa como Comercializadora Tenejapan SADCB, eso es una persona moral. Y en ese caso, en vez de acta de nacimiento, se presenta el acta constitutiva, que es el documento notarial que le da origen legal a esa empresa. ¿Quedó clara esa diferencia? Persona física, un individuo. Persona moral, una empresa legalmente constituida. Bien, sigamos. El cuarto requisito es la acreditación de la propiedad del local. Esto significa demostrar que el negocio tiene un lugar físico legítimo donde va a operar. Si el dueño es el propietario del inmueble, presenta las escrituras. Si está rentando el local, presenta el contrato de arrendamiento. Con esto, el municipio verifica que el negocio tiene un domicilio real y legal. El quinto es el predial al corriente. El predial es un impuesto que se paga por ser dueño de un terreno o inmueble. El municipio exige que ese impuesto esté pagado y sin adeudos. Si hay deudas sobre el inmueble, no se otorga la licencia. El sexto son los registros patronales y de los trabajadores ante el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el negocio tiene empleados, el dueño está obligado legalmente a inscribirlos en el IMSS para que tengan acceso a servicios de salud, pensiones y seguridad social. No hacerlo no solo impide tramitar la licencia, sino que es una violación a los derechos de los trabajadores. Y el séptimo, que puede parecer el más sencillo, pero no por eso menos importante, son las fotografías del negocio. Las autoridades municipales necesitan constatar que el lugar existe físicamente, que está en condiciones adecuadas para operar y que corresponde a la descripción presentada en los documentos. Ahora, quiero detenerme un momento para preguntarles algo. ¿Se imaginan poner un negocio de comida en un lugar sin las condiciones de higiene necesarias? ¿O instalar una fábrica ruidosa justo en medio de una zona donde la gente vive y duerme? Seguramente no les gustaría vivir al lado de eso. Y eso es precisamente lo que regulan los siguientes requisitos que son adicionales dependiendo del tipo de negocio. El primero de esos requisitos adicionales es el aviso de funcionamiento de regulación sanitaria. Este documento es emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS, y se requiere principalmente para dos tipos de negocios: los que se dedican a la industrialización o comercio de alimentos, como restaurantes, fondas,
taquerías o fábricas de productos alimenticios, y los que ofrecen servicios personales en estéticas como cortes de cabello, tratamientos de belleza o servicios similares. Este aviso certifica que el lugar cumple con las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para operar sin representar un riesgo para la salud de los clientes o de la comunidad. El segundo requisito adicional es la autorización en el uso de suelo. Este es un concepto que a mucha gente le toma por sorpresa, y quiero que lo entiendan bien porque es importante. Las ciudades y los municipios están divididos en zonas con usos específicos. Existe la zona habitacional, donde se vive, la zona comercial, donde se puede comerciar, la zona industrial, donde operan fábricas, entre otras. La autorización de uso de suelo verifica que el tipo de negocio que se quiere instalar está permitido en esa zona específica. Si alguien quiere poner una discoteca en una zona residencial tranquila, simplemente no va a obtener esa autorización. Y tiene sentido, ¿cierto? Cada actividad debe desarrollarse en el lugar adecuado para no afectar la vida de los demás ciudadanos. Y el tercer requisito adicional es la autorización de protección civil municipal. Esta se requiere principalmente para industrias o negocios que impliquen algún riesgo de accidente. Plantas que manejan gas, bodegas de químicos, fábricas, entre otros. Protección Civil verifica que el lugar cuenta con los sistemas de seguridad necesarios, extintores, salidas de emergencia, señalización, planes de evacuación. Todo esto para proteger tanto a los trabajadores como a la comunidad circundante. Es importante saber que cada municipio establece sus propias condiciones para otorgar estas autorizaciones dentro del marco que le permite la ley estatal y federal. Por eso, siempre que alguien quiera abrir un negocio, el primer paso debe ser acudir al ayuntamiento de su localidad y preguntar directamente cuáles son los requisitos específicos de ese municipio. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos visto todo lo relacionado con los trámites municipales. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque y a hablar de algo que complementa perfectamente todo lo anterior: las cámaras empresariales y el papel que juegan en el mundo de los negocios en México. Permítanme empezar con algo que quizá les sorprenda. El fundamento de estas organizaciones no está en ninguna ley secundaria ni en un reglamento administrativo. Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley más importante del país, específicamente en el artículo 123, que establece que tanto los obreros como los empresarios tienen derecho a organizarse para defender sus propios intereses, formando sindicatos y asociaciones profesionales. A partir de este principio constitucional surgieron las cámaras empresariales. Pero, ¿qué es exactamente una cámara empresarial? Es una organización que agrupa a empresas o empresarios de un mismo sector económico para representarlos, apoyarlos y servirles como intermediarios entre ellos y el gobierno. Imagínenlo así: si a un solo pequeño empresario de tacos le surge un problema con una nueva regulación del gobierno, tiene poca fuerza para hacer escuchar su voz. Pero si ese empresario forma parte de una cámara que representa a miles de restauranteros en todo el país, su voz tiene mucho más peso. Eso es exactamente lo que hacen las cámaras: unir fuerzas
para que los empresarios no estén solos. Sus funciones principales son fortalecer a las empresas ante la competencia del mercado, ofrecer servicios de asesoría legal, fiscal y administrativa, representar a los empresarios frente al gobierno y brindar programas de capacitación para dueños de negocios y sus empleados. Ahora les voy a presentar las principales cámaras que existen en México y que son especialmente activas en estados como Sonora y que también tienen presencia en muchas otras regiones del país. La primera es la Canaco, que significa Cámara Nacional de Comercio. Esta agrupa a empresas dedicadas al comercio en general, tiendas, distribuidoras, importadoras, exportadoras. Si tu negocio vende productos, la Canaco es tu organización. La segunda es la Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Esta representa a las industrias que toman materias primas y las convierten en productos terminados. Fábricas de muebles, productoras de alimentos procesados, talleres de manufactura. La tercera es la Canacope, Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Esta es especialmente relevante para ustedes porque representa precisamente a los microempresarios y pequeños comerciantes, tiendas de abarrotes, papelerías, pequeños mercados. Si algún día abren un pequeño negocio, esta es la cámara que los representa. La cuarta es la Canirac, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos. Si el negocio está relacionado con la venta de comida, ya sea un restaurante o una fonda, una taquería o una cafetería, esta cámara es la indicada. La quinta es la CMIC, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que agrupa a constructoras, despachos de arquitectura y empresas relacionadas con la edificación e infraestructura. La sexta es la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Esta es una de las organizaciones empresariales más importantes y reconocidas del país. Agrupa a empleadores de todos los sectores y tiene una participación muy activa en el diálogo entre el sector privado y las autoridades gubernamentales. Y la séptima es Servitur, que representa a los negocios del sector turístico, hoteles, agencias de viajes, guías turísticos y servicios relacionados con el turismo. Cada una de estas organizaciones tiene su propia identidad y posición, pero todas comparten una base ideológica común como organismos empresariales: fortalecer a quienes generan empleo y riqueza en el país. Bien, jóvenes, antes de pasar a la conclusión, quiero hacerles una última reflexión que une todo lo que vimos. Piensen en esto. En México, según datos de la Secretaría de Economía, las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, representan más del 90% de todos los negocios del país y generan aproximadamente el 72% del empleo formal. Eso significa que la gran mayoría de los trabajos en México no los generan las grandes corporaciones, sino los pequeños negocios. Negocios como los que podrían tener ustedes algún día. Ahora, pregunto, ¿qué pasa con esos negocios cuando no cumplen con los trámites? Muchos cierran antes de cumplir su primer año. ¿Por qué? Porque sin la documentación correcta, sin la licencia de funcionamiento, sin el RFC, sin los registros ante el IMSS, son negocios vulnerables. Pueden ser clausurados, multados o simplemente no pueden crecer porque ningún banco ni institución les otorgará un crédito a un negocio informal. En cambio, un negocio que nace formal,
que cumple con sus trámites municipales, que conoce sus obligaciones y derechos y que eventualmente se apoya en una cámara empresarial, tiene bases sólidas para crecer, tiene cimientos. Jóvenes, ya llegamos al final de nuestro video de hoy y quiero cerrar haciendo un breve repaso de lo más importante. Aprendimos que en México el gobierno funciona en 3 niveles y que el municipio es el orden del gobierno más cercano a nosotros. Vimos que para abrir un negocio a nivel municipal, el trámite principal es la licencia de funcionamiento, que requiere documentos como la identificación, el RFC, el acta de nacimiento o constitutiva, la acreditación del local, el predial pagado, los registros ante el IMSS y las fotografías del negocio. También aprendimos que dependiendo del tipo de actividad, pueden requerirse permisos adicionales, el aviso sanitario, la autorización de uso de suelo o la aprobación de protección civil. Además, conocimos las cámaras empresariales, organizaciones como Canaco, Canacintra, Canacope, Canirac, CEMIC, Coparmex y Servitur, que nacen de un derecho constitucional y que tienen como misión apoyar, representar y fortalecer a los empresarios mexicanos. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque no están tan lejos de ser emprendedores. Muchos de sus padres, tíos, vecinos tienen un pequeño negocio. Quizás ustedes mismos ya tienen una idea en mente. Y cuando llegue ese momento, quiero que ustedes lo hagan bien, con conocimiento, con respaldo legal y con la certeza de que no están solos, porque existen instituciones y organismos diseñados para acompañarlos en ese camino. Les dejo con esta idea. Conocer las reglas no limita tu libertad para emprender. Al contrario, es lo que hace que tu sueño sea duradero. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.